me acuesto a dormir y siento que algo se me sienta aquí encima en el estómago y empiezo a ahorcarme. Entonces cuando me estaba ahorcando yo le digo, ¿qué quiere? Entonces, pero cada que yo llegaba a la casa de ella, yo veía la imagen de San Gabriel Arcángel, veía la imagen de la Virgen María, veía a San José, entonces yo, no, estoy en algo de Dios, esto es... la señora me hace todo el ritual ahí, me baña, me hace estallar unos cocos, me hace prender los velones, hacer unas oraciones ahí. Entonces, nosotros todavía no teníamos construido la última parte de la casa, subió y quemó todo eso. Y yo sentía que el cuerpo se me quemaba. O sea, fue como si a mí me hubieran prendido candela. Me enfurecí muchísimo, me llené de ira, le dije cómo era posible que él hiciera eso, que no me vaya, me dijo no, hasta aquí llegó eso. Cuando ya siento que el Padre viene y me acerca al Santísimo, lo único que yo recuerdo fue que yo hice las manos así y me tapé la cara. Cuando yo me levanto, o sea, cuando despierto, estoy totalmente mojada, sucia, mejor dicho, me había vuelto una nada y veo a mi esposo a mi lado. Hola familia, ¿cómo Hola están? familia hermosa, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, qué alegría, otro live. Nuevamente estamos por aquí con un impresionante testimonio. Impresionante. Pues ya decimos siempre, no, qué bella testimonio, pero la verdad sí, Es que es bello, todo es bello, todos son bellos porque la Virgen los trae y son exactamente. testimonios para dar gloria a Dios. ¿Cómo no van a ser bellos? ¿Cómo va a tener uno un testimonio de familia? Va a decir, ay, no, ese testimonio. ¿Cierto que no? ¿De dónde se conectan? Nos encanta saber de dónde se conectan, leerlos. Cuando ustedes dejan todos sus comentarios, nos encanta después ponernos a leer, contestarles. Así que, bueno, les vamos a pedir que le den mucho amor a este video, que se suscriban, activen la campanita, porque esa es la manera en que te vas a dar cuenta cada que subimos contenido. Yo digo que este testimonio es que va a dar muchos frutos porque ustedes no se imaginan todo lo que yo llevo Ay, intentando con nuestra invitada de que se pueda dar este testimonio, que lo íbamos a lograr, que sí iba a ser este día, que el otro, y cuando por fin sí, tampoco se dio. Y bueno, hoy fue el día, y hasta hoy, hasta yo me hoy. les tengo que volar ahorita al final, No me así parece, que lo iba a les... volver a aplazar, yo dije, no, hoy sí o sí, hoy sí. Ay, sí se dio. Bueno, Entonces, bueno, entonces, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Hola, Lisana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Felices de tenerte aquí por fin. ay, Bendito No, Dios. yo me siento muy honrada, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que estoy muy contenta porque sí es verdad, o sea, hemos estado día tras día tratando de poder hacerlo, se han presentado mil cosas, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y Él todo lo acomoda según el criterio que Él necesita para cada uno de nosotros. Es así es, verdad, así es. qué belleza, estás preciosa, preciosa. Muchísimas gracias. Bueno, siempre comenzamos este espacio con una pequeñita oración que hace la invitada, entonces si estás de acuerdo, Ok, sí, dice ok. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy nos ponemos aquí delante de tu presencia, Señor, para agradecerte, para alabarte y para bendecirte por este momento tan especial que tú has preparado de la mano de tu Santísima Madre. Hoy, Señor, colocamos todo lo que se diga, se haga, se disponga en este testimonio para que sea para la santificación de muchísimas almas, que se pueda transmitir a través de este testimonio y este canal todo lo que tú quieras, Señor. Que todo lo que se haga sea solo para glorificarte a ti y para que muchas personas puedan conocer que así como actuaste en la vida de cada uno de nosotros, puedes actuar en la vida de ellos. Amén. Amén, qué Padre. hermosura de oración. Lisana, bueno, miren, yo les digo a todos los que nos están viendo, los que son nuevos, sobre todo en la cuenta, porque los viejitos ya saben, nosotros no tenemos pregunta, ni esto es algo pues como preparado. Este espacio se le deja al Espíritu Santo. Nosotros solo somos un instrumento. Así que siempre decimos, este espacio es tuyo, tú lo cuentas como quieras, desde donde tú sientas en tu corazón, si desde quién eres tú, bueno, cómo te salga, porque así es que sale lindo. Ujú. Ya si nosotros Ok. ya se nos ocurre cualquier preguntita, pero generalmente tratamos de estar como muy concentrados en el testimonio. Ok, bueno, entonces no le demos más espera a lo que el Señor está esperando. Así Mi es. nombre es Lisana Muñoz, tengo 43 años,
nací en la ciudad de Cali. Nací en un hogar católico más no practicante. Mi papá y mi mamá se casaron por la iglesia católica. Yo soy la hija mayor y tengo 2 hermanas más del matrimonio de mis padres, menores que yo. Crecimos en un hogar donde hubo la unión, se nos enseñó el compartir, el amarnos como hermanas, donde no tuvimos ningún tipo de carencia, donde siempre estuvo la presencia de mi papá y mi mamá en la vida de nosotros, pero la ausencia de Dios siempre fue muy grande. Tuvimos nuestros sacramentos, todas fuimos bautizadas, hicimos la primera comunión, pero se hizo más como un compromiso y una tradición que se hace por ser católicos que realmente por el significado que se tenía. No crecimos en la Eucaristía, no sabíamos el significado, solo se iba a Eucaristía el día del matrimonio, el bautizo, la primera comunión de un familiar, pero pues de resto prácticamente no conocíamos, no crecí sabiendo nada de la Virgen María, de los santos, o sea, no tenía ningún tipo de formación de la iglesia. Mi papá y mi mamá, cuando yo cumplo 19 años, toman la decisión de separarse, y ahí viene como un cambio muy brusco en la vida de nosotros, porque pues mi papá era prácticamente el rey de la casa, o sea, nosotras éramos todas mujeres y pues prácticamente nuestra vida giraba en torno a él, aparte de que él siempre fue un hombre muy amoroso y respetuoso tanto con mi mamá como con nosotras, y pues él nos cohibía muchísimo de pronto el tener amigos, el salir, nos cuidaba demasiado. Entonces nosotras habíamos crecido como en una burbuja donde no teníamos amigos, donde no salíamos, y pues cuando mi papá toma la decisión de irse de la casa porque pues llega un tema de infidelidad y mi mamá no logra perdonar este tema, que pues luego con el tiempo entendemos que si de pronto Dios hubiera estado ahí, hubiera dado las armas necesarias para continuar, pero pues desafortunadamente no fue así. Y ellos se separan y pues nosotras quedamos como al aire. Mi mamá trabajaba todo el día, mis papás eran propietarios de droguerías, entonces ellos trabajaban de 7 de la mañana a 10 de la noche, y cuando mi papá pues se va, él le deja a mi mamá 2 de los negocios y ella se dedica a trabajar pues para poder tener el sustento de nosotros. Mi papá cae en una situación económica muy fuerte y todo como que se viene abajo. En medio de todo esto, pues obviamente yo estaba apenas entrando a la universidad, era una niña muy inocente porque pues no conocía mucho de afuera, habían como temas tabú en mi casa. Entonces, el llegar a la universidad fue enfrentarme como un mundo totalmente nuevo. En el colegio nunca supe que fui a una fiesta, a una finca, ni a la excursión, ni nada de eso, pero cuando entré a la universidad, pues me encuentro con un mundo muy deliberado y muy diferente. Y empieza esa presión de mis compañeras y de todo como a querer que yo encajara en ese mundo del cual no estaba acostumbrada, y obviamente uno empieza a sentirse como rechazado, ¿no? Entonces uno es el que no hace, el que no dejan, el que no le permiten, y pues traté de empezar como se dice, ya no estaba la figura de mi papá, mi mamá estaba trabajando, entonces quedamos como en una libertad. En ese momento conozco un novio, y con ese novio empiezo una relación. Él era un poco mayor que yo, y pues era una persona que ya sabía mucho más cosas, estudiábamos lo mismo, pero estábamos en diferentes semestres, y en ese momento con esta persona prácticamente por presión de mis compañeras, porque pues todas ya habían tenido sus relaciones, todas tenían noviazgos, que unas se quedaban en la casa de los novios y todo eso, entonces que no, que usted cómo no, que cómo va a hacer, y prácticamente pierdo mi pureza, es por presión de mis compañeras. Y empiezo una relación con esta persona y duramos casi 5 años, 6 años, pero en medio de la relación él me es infiel y embaraza a la niña enseguida en mi casa. Oh, por Dios. Entonces para mí eso fue muy duro, aparte de que pues yo había visto cómo mi papá se había ido del lado de nosotros por una infidelidad, y verme como en este mismo papel de mi mamá para mí fue muy duro. Entonces empezó como una lucha. A pesar de que la niña estaba embarazada, pues él estaba conmigo, y era más como una lucha de egos, ¿no? Y era la niña, tú dijiste que era la niña vecina tuya al lado de tu casa. Al lado de mi casa. Wow. Al lado de mi casa. Entonces empezó como esa lucha de egos, a que a pesar de que ella estaba embarazada, pues él estaba conmigo. Duré 1 año más con él tratando de sostener esa relación, pero definitivamente no pude.
Y ahí viene una transformación total de mi vida porque pues obviamente hago un blindaje en mí para no permitir que nadie me haga daño. No quiero que me pase de pronto lo mismo que le pasó a mi mamá y no quiero volver a vivir como esa misma relación. Entonces cambio de una manera drástica mi forma de ser, transformo mi apariencia. Ahí es donde decido ya, yo tenía 23 años y tomo la decisión de cambiar mi busto y me someto a una cirugía de aumento de senos y empieza pues, o sea, empezó a desencadenarse el mundo en mí, ¿sí? Empezó la rumba, las salidas con los amigos, la vanidad, siempre había tenido como la autoestima muy baja porque pues éramos de contextura gordita, entonces era tener que estar muy baja de peso para tener que encajar en eso que era lo que nos pedía el mundo, ¿no? Entonces empecé a tener problemas de trastornos alimenticios, empecé a tener bulimia y anorexia. Y esto desencadenó muchísimas cosas. Empecé a trabajar porque no pude terminar la universidad por el tema de la separación, ya los gastos no daban, ya yo entré a trabajar para poder ayudar a mi mamá a terminar con la educación de mis hermanas. Entonces, cuando entro a trabajar, obviamente entro y me encuentro con un muy buen sueldo, entonces me doy cuenta que yo puedo manejar el mundo a mi manera y que yo puedo tener el control de todo lo que yo pueda hacer. Entonces mis relaciones se basaban básicamente en lo que yo quería, en lo que yo mandaba, o sea, no permitía que ningún hombre manipulara, como se dice, mi forma de ser. Entonces si hacía era lo que yo decía. En todo esto que estoy viviendo, bueno, me salté una parte, cuando tuve todo el problema pues de la vecina, obviamente las personas pues que estaban de ese lado, pues tenían también rabia y sus sentimientos negativos hacia mí y empiezo yo a sentirme, a mí me toca irme de la casa de mi mamá porque empiezo a sentirme como muy agobiada, de escuchar a la niña llorar, de toda esta situación. Entonces yo digo, no, yo me tengo que ir de aquí porque me voy a enloquecer. Me voy y ya cuando estoy viviendo sola me empiezo a sentir mal, o sea, empiezo a ver cosas en la casa extrañas, moscas muy grandes, los alimentos se podrían y empiezo a sentir una presencia en la casa. Entonces, una noche, yo era muy devota del Señor de los Milagros, era lo único que creía, o sea, era como la figura que tenía de Dios, porque mi papá muy joven tuvo Guillain-Barré y una tía se lo consagró al Señor de los Milagros y hizo que él volviera a caminar. Entonces era como lo único que yo conocía de Dios. Y en esa noche me acuesto a dormir y siento que algo se me sienta aquí encima en el estómago y empiezo a ahorcarme. Entonces cuando me estaba ahorcando yo le digo, ¿qué quiere? Entonces es tratando como de ahorcarme y se me para una paloma muy grande aquí. Ahora entiendo que fue el Espíritu Santo. Y me dice, y le digo yo, mira, él no deja que me vayas a matar. Me dijo, sí, por eso no he podido matarte. Y me dijo una grosería y se fue. Entonces ahí me asusté mucho. Y yo llamé a mi papá y le dije, papi, me está pasando esto, no me siento bien, no duermo, me estoy sintiendo agotada, siento cosas en la casa, siento sonidos, la comida se me pudre. Entonces mi papá me dice, hija, pues a mí me han hablado de una señora muy buena en un barrio aquí en Cali que es muy conocido y se llama El Popular, y me dice, y esta señora... dicen que ella le cierra el cuerpo a las personas y pues como a ti te envidian tanto y todo eso, vamos donde ella para que ella te y yo, ok, vamos. En mi familia yo siempre vi como entre mis tías y cosas que les gustaba mucho el tarot, la lectura del tabaco y todas estas cosas, entonces para mí era como muy normal. Cuando me llevan donde la señora y ella lo primero que hace es me encierra en un círculo de fuego. Y me dice, esto es para mirar, qué tanto te están atormentando, qué te están molestando. Entonces me para en la mitad del círculo y ella empieza a hacer unas oraciones y alrededor del fuego se empiezan a hacer unos remolinos. Y ella me escupe con algo que hasta ahora no sé qué fue y yo caí. Cuando yo me levanto, mi papá estaba ahí, entonces ella le dice a él, no, ella efectivamente le estaba haciendo un trabajo para matarla. Dijo, a ella hay que cerrarle el cuerpo, son 3 espíritus que la quieren acabar. Entonces en ese tiempo, estamos hablando ya de casi 20 años atrás,
ella le dice a mi papá, el trabajo vale 1.200.000, pero hay que prepararla toda la semana para poder organizar eso. Y mi papá dice, sí, hagámoslo. Hace Y yo dije, 20 listo, pues años, hace 20 años, normal. sí, porque yo tengo 43 años y eso fue cuando tenía 23 años. Pero en 24. esa Ay, época qué un montón de miedo. dinero. Ay, qué Era mucho, o sea, si ahora es bastante, eso era mucho. Entonces, efectivamente, mi papá pagó la plata y durante toda esa semana ella me hizo ir a la casa de ella. Entonces, un día me puso a hacer yoga, el otro día me colocó esas piedras que le colocan a uno en los chakras, que para abrirlo, o sea, ella me hizo toda una preparación que para que pues se pudiera hacer todo el ritual que ella iba a hacer, pero cada que yo llegaba a la casa de ella, yo veía la imagen San Gabriel Arcángel, veía la imagen de la Virgen María, veía a San José, entonces yo, no, estoy en algo de Dios, esto es de Dios, o sea, yo decía, es normal, y ella me decía, sí, o sea, ahora es que puede uno entender las cosas, y ella me decía, es que tienes que hacer un Padre Nuestro, pero no lo termines con el amén. Es que tienes que hacer una cosa porque ellas continúan, ¿no? La oración a la manera que ellas lo desean, pues para hacer sus consagraciones. Y ahora pasa Entonces, mucho eso, Lisana, que como ven imágenes religiosas y hablan del Espíritu Santo, que hay muchas en redes que, uy, que son del impresionante. Espíritu Santo, entonces la gente se confunde muy fácil. Claro, porque es que uno dice no, y te hablan de los ángeles, y Sí. entonces no, esto Ay, efectivamente es de Dios, no estoy haciendo nada malo. Y Ven, pues de una u otra forma iba acompañada con mi papá, entonces me claro. sentía como muy tranquila. Sí. Llegó el día sábado, ella me pidió que me fuera vestida con ropa interior negra. Llegamos allá y cuando llegamos a la casa había en el patio, yo vi, o sea, yo nunca vi la estrella, yo solo vi que ella me dijo que me hiciera en la mitad de un círculo, pero ese círculo en cada punta tenía unos velones negros. Entonces nos habían hecho llevar unos cocos, una cantidad de cosas, y ese día mi mejor amiga, que yo digo que la mamá de ella es la que me llevó a mí a lo que hoy soy en día, sus oraciones, y ella me acompañó y ella se quedó pues en una esquina con mi papá. La señora tenía una hija y la hija era vidente. Entonces, todo lo que la señora iba haciendo dentro del círculo, la hija le iba diciendo, o sea, la hija estaba como en una esquina y le iba diciendo qué hacer. Entonces ya le decía, no, métete por tal parte, métete por otra. A mi mamá la llamaron a la casa, le dijeron que sacara de una mata que nosotros teníamos en la parte de afuera de la casa y, o sea, realmente sí había una bolsita roja y eso estaba lleno de tierra, supuestamente eso era tierra de cementerio, le habían echado cabello, tenía polvo, o sea, una cantidad de cosas ahí y le dijeron a mi mamá que fuera a tirar al río eso, que eso ya quedaba pues supuestamente destruido. La señora me hace todo el ritual ahí, me baña, me hace estallar unos cocos, me hace prender los velones, hacer unas oraciones ahí. Y eso empezamos como a las 2 de la tarde y eran las 5 de la tarde y yo todavía allá. Hasta más o menos hasta las 6 de la tarde fue eso. Salí y desde ahí nunca más volví a sentir nada. O sea, y ahí empezó, como se dice, todo este caminar maluco porque pues yo me aparté totalmente de Dios, ahí sí nunca volví a una iglesia. Mi fe era ir donde la señora cada 15 días, o sea, yo iba a hacer un negocio, iba a salir con alguien, iba a mover un dedo y yo primero se lo consultaba a ella. Y pues obviamente ella en todo eso empezó como a llenarme de todo este tema de la nueva era, que yo podía dominar mis sentimientos, que yo podía traer, que yo podía, o sea, que yo no necesitaba de Dios para traer todo lo que, lo que, lo que quería. lo que necesitaba. Y efectivamente, o sea, me empezó a ir muy bien económicamente, o sea, era impresionante. Entonces, a raíz de que me iba tan bien, yo era la que gastaba en la rumba, o sea, yo rumbeaba jueves, viernes, sábado y domingo. No tenía problema de entrarme a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, estar trabajando. Y aquí empieza pues todo este derroche. Gracias al Señor, nunca consumí ningún tipo de sustancia, drogas, pero sí me gustaba el licor, pero nunca me emborrachaba, sino que me gustaba era bailar y todo eso, pero pues esto me llevó a hacer una deformación totalmente de la creación de Dios en mí, la forma de vestir, la forma como me expresaba, la manera como de una u otra forma profanaba mi cuerpo, no me importaba quién llegara y quién no, lo importante era tener placer y ya. Y en eso me fui convirtiendo y así estuve durante muchísimo tiempo hasta que conocí a mi esposo. Lisana, ¿quién te hizo todo eso? ¿Supiste? ¿Cómo? ¿Quién te hizo todo ese mal?
Supuestamente lo que me dijo ella fue la muchacha de enseguida, la que había terminado con el novio. La que había Ajá, quedado. supuestamente fue ella. Entonces lo que hicieron supuestamente ahí fue cerrarme el cuerpo para que no me volvieran a hacer nada, hubiera prosperidad, hubiera todo en mi vida y ya. Entonces, bueno, empieza todo pues este tema de las salidas, de los amigos. Y cuando conozco a mi esposo, yo acababa de salir de una relación, yo no quería saber nada de nadie porque estaba, o sea, había pasado por una relación maluca, una relación que se había basado simplemente en eso, en la rumba, en todo este tema. Entonces yo dije, ya, no quiero nada más. Y conozco a mi esposo. Para mí era un requisito que los hombres supieran bailar porque si no, a mi hombre no me servía. Yo decía, no, qué pereza, qué jartera, tener que salir con una persona pues que me vaya, no, ni siquiera me va a sacar a una discoteca. Yo decía, eso no. Resulta que una compañera que había tenido, ella tuvo un atentado, ella le pegaron 8 tiros y mi esposo iba donde ella, él la conocía porque el papá de ella tenía taxis y él le revisaba los carros. Mi esposo es ingeniero industrial. Entonces, ella lo llamaba porque mi esposo iba y oraba donde ella, le daba ánimo, porque ella quedó inválida. Entonces, la animaba mucho, iba ella vivía enseguida en mi casa y mi esposo llevaba mucho tiempo y yo nunca lo había visto. Cuando ella tuvo el atentado, yo me vi muy afectada porque yo presencié el atentado y me enfermé de delirio de persecución. O sea, yo pensaba que pronto iban a pensar que yo había visto todo eso y que iban a llegar a hacerme algo a mí. Entonces yo me voy de la casa donde estaba viviendo, me voy para una unidad y estuve casi un año pues que no me movía a ningún lado sola, me daba mucho susto. Entonces ella todo el tiempo llamándome porque a ella a la clínica la llevaron en el carro, en mi carro. Entonces ella pues siempre tuvo como un agradecimiento que se había salvado porque ella la habían llevado ahí, pues siempre estuvo como tratando de agradecerme, pero yo evitaba porque me daba miedo salir con ella. Claro. Entonces una noche estaba yo enferma de la garganta y ella me llama y en el sitio donde yo siempre iba me dice, Liz, estoy aquí, te estoy esperando, vine aquí porque te quería ver y yo, ok, ya voy para allá. Me fui de la manera que nunca salía, o sea, yo digo que el Señor fue hermosísimo porque él ya sabía que ese hombre iba a ser para mí y me vestí o sea, yo mantenía siempre con blusas cortas, pantalones descaderados, o sea, siempre mostraba mucho y ese día me puse una blusa aquí al cuello, así súper tapada, un jean alto y llegué allá, o sea, era otra persona. Entonces ella me dice que pues que va a ir un amigo que ella también invitó y en eso pues llega mi esposo, yo lo veo y pues yo decía, no, yo no quiero nada con nadie y pues ella nos presentó y empezamos a conocernos. Mi esposo es muy, a nosotros nos gusta mucho el tema del deporte y él es muy disciplinado y pues no le gustaba nada lo de la rumba, no le gustaba tomar, no le gustaba nada de eso porque pues dañaba todos sus procesos, pero yo no sabía eso. Yo lo único que le preguntaba a la muchacha era, ¿él sí sabe bailar? ¿Él sí sabe bailar? Y ella me decía, sí, sí. Entonces cuando ya llevábamos como unos 4 meses saliendo, él me dice, no, Liz, yo no sé bailar. Y yo, por Dios, ¿en qué me metí? Pues ya llevábamos, ya estábamos avanzando. Entonces yo dije, bueno, ya aquí fue. Empezamos nuestra relación como novios, pero cuando llevábamos más o menos como unos 4 o 5 meses de novio, él me dice que vayamos a llevarle una torta a la hermana de su mejor amigo que está de cumpleaños y es un domingo por la noche. Entonces él me dice, vamos a llevarle a Caro una torta y efectivamente vamos y el portero de la unidad nos dice, no, ellos están en la iglesia. Entonces él me dice, pues alcancémoslos a la iglesia. Entonces yo le digo, no, Mario, qué pereza ir a misa, vamos más bien a comer helado mientras ellos salen. Y mi esposo me dice, no, Lisa, a Dios también hay que dedicarle tiempo. Entonces, yo entré a esa iglesia súper así a regañadientes. Cuando entro me encuentro con que están haciendo una alabanza muy linda. Entonces eso me sorprende y yo digo, wow, ¿de cuándo acá en la iglesia católica pues hay alabanzas? Era como muy, muy extraño. Entonces entré, me gustó y desde ahí seguí yendo a la Eucaristía los domingos, pero sin saber qué significaba la Eucaristía. O sea, no tenía ni idea. Yo simplemente iba y hacía lo que todo el mundo hacía y ya. Y ahí empezaron los problemas entre los dos.
empezamos, o sea, empezó como una guerra de roles entre los dos, yo a no dejarme de él y él a no dejarse de mí. Entonces yo decía que no era posible de que yo me estuviera acercando a Dios y estuviera yendo a la iglesia y nos estuviera yendo peor. O sea, yo decía, no tiene ningún sentido yo ir a donde Dios para que a mí las cosas me salgan mal. Y en medio de todo esto que empezamos a tener tantos problemas y todo eso, nosotros a los 6 meses de ser novios, él ya estaba viviendo, pues él se quedaba todo el tiempo en mi casa y él me dice, Liz, me dijo, lo más sano es que nosotros nos casemos porque nosotros estamos viviendo en pecado. Entonces yo dije, ¿cómo así que eso qué pecado? O sea, entonces me dijo, sí, eso no está bien ante los ojos de Dios. Yo le dije, yo me caso, pero me caso por lo civil. Yo no me caso por la iglesia. Entonces me dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Me dijo, yo me caso, pero por la iglesia católica. Eso es un contrato que se hace y si nos casamos por la ley de Dios. Entonces yo le dije, bueno, está bien, hagámosle. Pero yo lo veía como que, bueno, si no funciona, simplemente me separo y ya. Tomamos la decisión de casarnos. Fue muy bonito porque mi esposo es consagrado a la Virgen de Fátima desde el vientre, su mamá lo consagró desde el vientre. Hizo la primera, lo bautizaron en la iglesia de Fátima, hizo su primera comunión en el santuario de la Virgen de Fátima. Y yo me quería casar en la iglesia Santa Filomena porque me parecía muy linda. Y él fue y averiguó la iglesia de Fátima y le dijeron que no había cupo sino hasta dentro de un año. Y cuando se fue para la Santa Filomena a hacer el pago de la iglesia, lo llamaron del santuario de la Virgen de Fátima que le acababan de soltar un cupo y que nos podíamos casar ahí. Nos casamos en el santuario de la Virgen de Fátima, una ceremonia muy linda, bendito sea Dios, todo salió muy bonito, pero ahí empezó nuestra cruz. Nos vinimos pues para la casa donde íbamos a vivir y nosotros nos casamos en octubre. En diciembre yo siempre hacía los rituales de la prosperidad y la buena suerte con lo que la señora me daba. Entonces ese primer diciembre juntos yo llego y saco pues todos los baños que ellas le mandan a hacer a uno y siempre son como fechas muy específicas, ¿no? Son el 7 de diciembre, el 25 de diciembre, o sea, fechas que son de la iglesia para hacer lo contrario a las fiestas que se manejan en la iglesia. Te pregunto una cosa. Entonces, ¿Él tenía conocimiento de que tú visitabas a esta señora? Nada, No. Él no sabía nada de eso, nada. Es más, o sea, después del matrimonio yo no volví donde ella. Ok. Pero él no tenía nada, él no sabía nada de que yo iba allá. Entonces cuando llego y me voy a bañarme, obviamente el 25, perdón, fue el 31 de diciembre, me voy, me baño, me hago pues todo mi ritual, él estaba abajo en la casa de la mamá, cuando él sube, salgo yo del baño y él me dice, Lisa, ¿qué huele? ¿Qué es ese olor tan horrible? Entonces le digo yo, ¿a qué va a oler de qué? Me dice, huele a bruja. Me dijo, huele a ruda, huele a esos baños que hacen en esas casas donde hacen cosas de brujos. Yo le dije, no te metas con eso. Yo le dije que esa es mi espiritualidad. A mí esto es lo que me sirve para que me vaya bien en todo el año. Yo tengo mis agüeros, así que no te metas con eso. Y él me dijo, pues a mí me da mucha pena contigo. Me dijo, pero en esta casa solo creemos en Dios y en la Virgen. Me dijo, y me haces el favor y me sacas ya eso de aquí. Le dije, sácalo. Y él, pues lo voy a sacar. Entonces, nosotros todavía no teníamos construido la última parte de la casa. Subió y quemó todo eso. Y yo sentía que el cuerpo se me quemaba. O sea, fue como si a mí me hubieran prendido candela. Me enfurecí muchísimo, me llené de ira, le dije cómo era posible que él hiciera eso, que no se metía. Me dijo, no, hasta aquí llegó eso. Efectivamente empezaron los problemas más intensos, peleábamos porque sí, porque no. Después del matrimonio, yo empecé a asistir al Santuario de la Virgen de Fátima, a la Coronilla de la Divina Misericordia. Iba todos los lunes a las 6 de la tarde y era muy lindo porque todo lo que cargaba toda la semana, pues de una u otra forma los lunes iba y como que escuchaba y me relacionaba con muchas cosas y me servía mucho, pero salía de ahí, llegaba acá y era, o sea, por sí o por no, peleábamos. O sea, era impresionante al punto de que, pues mi esposo es un hombre grande, mi esposo mide un 85, es grande por el gimnasio y yo no medía, yo simplemente le tiraba con lo que encontrara, o sea, o sea, lo que tenía era tan fuerte que a mí no me importaba.
nos maltratábamos en palabras. Gracias al Señor, nunca mi esposo me levantó la mano, o sea, él siempre fue muy decente y muy prudente conmigo, nunca me faltó el respeto. Yo era la que no me, o sea, mis palabras eran muy fuertes y yo me recuerdo mucho que él lloraba y se arrodillaba y decía que no era posible que él amándome tanto y que yo diciéndolo amar tanto, yo lo respetara la forma como lo hacía. Entonces, ya que como cuando después salía como esos trances de rabia que me decía, yo decía, bueno, pero si yo nunca he sido así, si yo nunca he tratado mal a nadie, porque con él, que es la persona que decidí unir mi vida, pasa esto. Y tú le decías Más o menos, que quemaba el cuerpo y todas esas cosas. ¿Le contaba lo que sentías tú cuando él... no, yo me quedaba como muy callada con eso. Ya, eso fue en diciembre, en mayo, para el Día de la Madre, estábamos aquí en la casa y como la casa la estábamos construyendo, todavía no le teníamos las puertas. Nos acostamos, tuvimos una pelea muy fuerte, nos acostamos y yo ya me sabía hacer el Rosario de la Misericordia. No me sabía el Rosario de la Virgen, pero sabía el Rosario de la Misericordia. Entonces yo siempre mantenía con el rosario al lado de mi cajón, o sea, yo siempre lo dejaba ahí al lado. Esa noche nos acostamos, nosotros teníamos un perrito y el perro era muy juicioso, él nunca se hacía chichi ni nada dentro de la casa, o sea, y dormía fuera de la habitación. Y ese día yo estoy acostada y yo siento cuando entra una presencia al cuarto. Yo me levanto y veo como un monje vestido de negro. Entonces yo me paro y lo volteo a mirar a él, que él está súper dormido, y el perrito de una se me mete a mí entre los pies y se orina. Entonces a mí, yo dije, ¿qué fue eso? O sea, sabía que no era un sueño. Entonces lo primero que hice fue coger el rosario que tenía en la mano y eso se me fue como acercando. Entonces empecé a decirle que quería, que yo lo reprendía en el nombre de Jesús y que le pedía que se fuera de mi casa. Pero en palabras fuertes, o sea, era como yo te reprendo, esta casa es de Dios y aquí no te vas a meter, pero yo muy dentro de mí pensaba, ¿yo cómo voy a luchar con esto? Y en medio de eso le dije a Dios, ayúdame porque si no me voy con este. Entonces en ese momento eso se fue, yo me quedé callada, yo dije, bueno, estando pequeñas en la casa con mis hermanos, nosotros teníamos como eso, ¿no? Sentíamos cosas cuando habían cosas como extrañas. Entonces yo decía, bueno, de pronto fue algo de lo que de pronto vivíamos antes, de pronto hay un chocarrero, como les decía yo, por ahí suelto, entonces hay que mirar a ver qué se hace. Pasaba algo muy especial y era que yo por más de que trataba de ir donde la señora, ya no iba. O sea, se cruzaba todo, o sea, ya el Señor y la Virgen estaban haciendo su obra ahí porque me daba miedo que mi esposo se diera cuenta. Yo decía, se me fue un problema peor. Y por el sacramento, entonces, como ya tenían el sacramento, toda esa parte espiritual de tu esposo te cobijaba a ti. Exacto, porque pues de una u otra forma, como nosotros decíamos, yo tenía los dos pies allá al otro lado y él vino con el sacramento a sacarme de ahí, entonces empezó una pelea entre el enemigo y él, o sea, el enemigo fue a atacar a quien me estaba sacando y por eso fue ese odio que yo empecé a profesar por él. Entonces en esto llego y me quedo callada, no digo nada. A los 8 días pasa nuevamente y ya cuando esto entra, entonces cojo el rosario, le digo, Señor, ayúdame, y lo único que se me ocurre decir es una Ave María. Entonces levanto el rosario y le digo, mira, esta es una casa de Dios, aquí no vas a entrar. Le dije, ¿qué quieres? Y me dijo, los voy a destruir. Le dije, pues no vas a poder, le dije, porque este es un hogar bendecido por Dios, y le mostré la argolla de matrimonio. En ese momento eso, haga de cuenta como en las películas, empezó a ir como en un humo y ahí ya me dio miedo. Entonces de una levanté a mi esposo y le dije, Mauro, ¿tú sabes hacer el rosario de la Virgen María? Y él me dijo, sí, claro, yo me lo sé. Le dije, a partir de hoy vamos a hacer el rosario de la Virgen. Yo le dije, porque a nosotros nos están haciendo algo. Entonces, uno siempre asocia las cosas que la gente le quiere hacer mal, ¿no? Pero uno nunca piensa que uno mismo es el que ha abierto las puertas para que esas cosas estén pasando mal. Yo había abierto una puerta gigante y no lo sabía, o sea, yo consideraba que estaba haciendo las cosas bien. Entonces, efectivamente, cuando le digo a él, mi esposo es súper nervioso, o sea, él no se ve una película de miedo, él no sale solo al baño, o sea, el hombre más gallina de este mundo, y él se enfermó de los nervios.
Entonces empezó esa lucha entre nosotros dos en tratar de hacer el rosario y no podíamos. Mi suegra, nosotros vivimos en un segundo piso y mi suegra vive en el primero y ella lo trataba de hacer con nosotros y eso pasaba de todo. Al principio empezamos a hacerlo por YouTube porque él no lo sabía, o sea, se le olvidaba. Entonces empezamos a hacer, se nos apagaba el televisor, se iba la energía, o sea, pasaban mil cosas, se desataban discusiones, pero hacia regañadientes lo terminábamos. Entonces, cuando empezaron, pues ya un día fui muy agresiva con él y él lo único que hizo fue llamar a mi papá. Y mi papá pues se viene para la casa y dice, no, o sea, ustedes no pueden seguir viviendo en esta situación. Le digo yo a mi papá, papi, ya no puedo seguir más, yo me quiero separar, yo definitivamente veo que las cosas no van a dar. Entonces mi papá me dice, hija, yo hace 12 años te dije que fuéramos al lugar incorrecto. Me dijo, pero ahorita yo te voy a llevar a una parte donde te van a ayudar. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, hija, yo estoy asistiendo a una iglesia donde pasan cosas un poco extraordinarias, dijo, pero donde la presencia del Señor se hace muy fuerte. Entonces yo le dije, ay, no, papi, a mí no me vas a estar llevando pues a esas otras denominaciones, yo no quiero ir allá. Yo soy, mi hijo, hija, es una iglesia católica, es donde un sacerdote exorcista. Entonces yo le dije, pues vamos. Me demoré 4 meses en ir a la iglesia. Cada que iba a ir me devolvía, pasaba algo, se varaba el carro, no me daban permiso, peleaba, o sea, pasaban mil cosas. Entonces, ese jueves, un día antes, tuve una discusión muy fuerte con mi esposo y dije, ya no más. En la mañana llegué a hablar con el abogado de la empresa. Le dije, hazme el acta de divorcio porque no voy más. Entonces, le mandé el acta de divorcio, el correo a él y le dije, me arrodillé en el baño de la empresa y le dije al Señor, le dije, voy a dar el último paso. Si de allá no salgo con una respuesta, yo definitivamente acabo el matrimonio porque no encuentro una salida más. Entonces me voy para la iglesia y apenas entro, mi papá estaba como en la mitad de la iglesia y yo me quedo en la última banca de la iglesia. O sea, no soy capaz de avanzar más. Yo sentía que de la rodilla para los pies sentía un frío como si me estuviera bajando agua helada. Y yo solo miraba, yo me acuerdo que yo entré, se llamaba la iglesia de San Nicolás, era aquí en el centro de Cali. Es una parroquia muy linda y yo la veía sucia, negra, llena de telarañas y yo decía, no es posible que una iglesia la dejen caer de esta forma. Cuando yo entro, yo no tenía ni siquiera conocimiento que era el Santísimo. Yo veo que el Santísimo está expuesto, pero yo lo digo con vergüenza porque dije, tan bonito es el sol. Pero lo vi allá lejos, o sea, y no podía escuchar bien al sacerdote. O sea, el padre empezó a hablar, él primero empieza haciendo unas oraciones de sellamiento y yo escuchaba como ondas. Entonces mi papá me ve que estoy ahí, él se viene para atrás, me dice que vamos para allá y le digo, yo no, papi, si me quedo aquí. Y efectivamente el padre empezó a hacer las oraciones de sellamiento, luego él empezó a hacer una fusión del Espíritu Santo, ese pedazo medio lo entendía, pero yo decía, y yo escuchaba que por allá alguien gritaba, como que escuchaba, yo decía, pero ¿qué es? Bueno, de pronto es alguien que está llorando por la emoción. Cuando yo veo que el padre levanta el Santísimo y empieza a salir en procesión. Entonces apenas yo veo que él sale, más o menos avanza 1 metro y yo empiezo a escuchar gritar a una persona. Entonces yo me asomo y yo le digo, ay no, pa, ¿qué es este show al que me trajiste? Yo le digo, ¿cómo es posible que la gente se preste para hacer este tipo de cosas en la casa de Dios? Le dije, o sea, no estoy de acuerdo con esto. Entonces mi papá me dijo, ore, hija, ore, que lo que está pasando es gracia de Dios. Cuando ya el padre venía cerca, yo creo que venía, por ahí unos 2 metros de donde yo estaba, y yo lo único que hago es agacharme, coger mi bolso, y me le digo a mi papá, papi, me voy. Entonces mi papá me dijo, hija, no te vas a ir. Me dijo, no te vas a ir. Yo le dije, papi, yo nunca he tenido un desacuerdo contigo y esta no va a ser la primera vez. Me voy. Entonces cuando yo le digo me voy, él me coge de aquí de la cintura y me coge muy duro. Entonces a mí me dio mucha rabia, o sea, ya entré, fue como en ira. Y yo, no, pero suéltame. Cuando volteé a mirar, tenía 2 servidores de la iglesia que al lado mío cogiéndome de las manos. Entonces, cuando ya siento que el padre viene
y me acerca al Santísimo. Lo único que yo recuerdo fue que yo hice las manos así y me tapé la cara. Cuando yo me levanto, o sea, cuando despierto, estoy totalmente mojada, sucia, mejor dicho, me había vuelto una nada y veo a mi esposo a mi lado. Entonces, mi esposo, cuando mi papá lo había llamado a decirle que yo sí iba a ir a la iglesia, y mi esposo pensó que era que yo iba en busca pues de que firmáramos los papeles ahí en la iglesia o algo, y él se fue. Mi esposo estaba al otro lado viendo toda la reacción que yo estaba teniendo. Cuando él se me acerca, yo abro los ojos y yo le digo, ¿qué me pasó? Y mi esposo me dice, Liz, párate, ¿qué es ese show que acabas de hacer? Y yo, ¿pero qué me pasó? O sea, yo temblaba. Entonces mi papá voltea a mirar a mi esposo y le dice, Mauricio, es que aquí sí se siente la presencia del Señor. Entonces mi esposo le dijo, yo la siento en todas partes, muy soberbio él, pues pensando que era de pronto parte de algo que yo me había inventado, pero también empieza a ver las reacciones de las otras personas. Entonces, cuando termina la Eucaristía y todo, una señora se le acerca a mi esposo y le dice, mire, vaya allí a la iglesia de San Francisco y allá hay una tienda donde venden pues artículos religiosos y le compra la medalla de San Benito. Entonces mi esposo le dice, ¿pero para qué o qué? Le dijo, no, lo que pasa es que su esposa lo que acaba de tener es una liberación y pues hay que empezar a vivir un proceso y esa medallita los va a proteger. Efectivamente nos vinimos para la casa, yo quedé súper impactada, pues de saber que de pronto había vivido lo mismo que habían vivido esas otras personas. La garganta me sabía a sangre de lo mucho que había gritado. Emocionalmente me sentía súper rara, yo decía, pero ¿qué pasó? O sea, yo necesitaba como una explicación de que alguien me dijera qué había pasado. Y mi esposo se va el otro día para San Francisco y da con una señora que hoy agradecemos todo lo que hizo ese día, porque ella lo sentó y le explicó lo que yo estaba viendo. Entonces le dijo, no, es que yo la llevé, ella fue a una parroquia y pasó esto y dijo, ay, donde el padre Guillermo. Entonces dijo, sí, lo que pasa es que él es un sacerdote exorcista y las eucaristías que se hacen los días jueves, que es la hora santa, pues son de liberación y de sanación. Y de pronto su esposa, le dijeron, su esposa está poseída. Entonces él dijo, ¿qué? O sea, mi esposo, la única relación que tenía con el tema era la película del exorcista. Él no sabía más. Entonces, cuando él le dicen que estoy poseída, él decía, pues, ¿con quién llevo yo durmiendo tanto tiempo? Entonces, ella le explica, bueno, que tienen que traer un crucifijo, que me traiga una imagencita de la Virgen María, de San Gabriel, y le dice, ahora que ustedes empiecen a ir para que ella empiece a consumir los sacramentales. Obviamente era mucha información que no teníamos ni idea cómo procesarla ni nada de esto. Y empezamos. Entonces, por gracia de Dios, pues el padre no da citas porque pues es muchísima la gente. Desafortunadamente, la gente piensa que este tipo de servicio es como es que el que hacen los brujos. O sea, voy, me hacen la contra, me hacen esto aquí y ya me libero de esto. Y realmente hay que vivir un proceso para poder liberar y sanar. Entonces, el padre por eso no da citas. Él dice, se tienen que empezar a vivir los procesos para saber cómo hacer el discernimiento y saber qué se debe hacer. Por gracia de Dios, la hermana de mi mejor amiga es la secretaria del padre en el tribunal eclesiástico y logra sacarme una cita con él, como a la semana. Mi esposo había ingresado a un grupo de motos en ese tiempo y lo que lo representaba a las motos era un payaso y ese payaso era muy feo. Entonces yo todo le echaba la culpa al payaso. Yo decía que todo era culpa de mi esposo porque había traído ese payaso a la casa. Entonces cuando vamos donde el padre, yo vi al padre que él iba entrando y lo vi con su sotana negra, que es así, y yo de una tiré para atrás, o sea, no fui capaz. Yo decía, no, yo no me le voy a acercar a ese señor, él allá y yo acá, o sea, empezó de una, como esa, a repelar los dos. Entonces yo me acuerdo que el padre se sentó en el escritorio, pero yo muy acá y mi esposo, y yo me acuerdo que yo iba con una blusa de tiras y a mí se me empezó a hacer como un mapa rojo en todo esto y la cara, o sea, yo le hablaba, pero le hablaba con miedo. Entonces yo empecé a decirle al padre, pues, como tratando de defender mi posición como esposa, ¿no? Él es el que tiene la culpa, él es el grosero, él es esto, él lo otro, y mi esposo también. No es ella, y es que estos son los problemas que tenemos. Entonces el padre, después de habernos escuchado, nos dijo, mire, yo no les puedo decir que esto es una brujería, que esto es un entierro, no.
dijo, aquí lo que vamos a empezar es a vivir un proceso y aquí lo único que tenemos que hacer es orar. Orar para que el Espíritu Santo nos empiece a mostrar qué es lo que está pasando. Yo empecé el proceso en la iglesia y el enemigo fue tan sigiloso conmigo que él me borró totalmente la memoria. O sea, yo me olvidé de la señora y de lo que yo 12 años atrás había hecho. Fue impresionante porque a mí se me olvidó. O sea, por aquí no me pasaba nada. Yo había hecho 1000 cosas malas, pero jamás lo de la señora. O sea, nunca me acordé de ella. Empezamos a vivir este proceso y me llevaban martes, jueves y a veces cuando habían fiestas como las del Espíritu Santo, el Padre Eterno y todo eso, me llevaban a esas fiestas y era impresionante. O sea, empezamos a consumir los sacramentales, trajimos el agua exorcizada, el aceite, la sal. Era impresionante, o sea, traíamos los cirios y el padre nos decía que lo colocáramos en un sitio donde diera luz a toda la casa, entonces lo colocábamos en el comedor y era impresionante porque cada que prendían ese cirio yo sentía quemarme literalmente, o sea, era impresionante. Mi esposo me echaba sal en la cama y yo me daba, o sea, yo sin saber que lo había hecho, yo le decía, ¿por qué lo echaste? O sea, ni siquiera era capaz. Me daban vómitos continuos por los sacramentales y empezó esta lucha, ¿no? Empezó esta lucha de empezar a saber qué era lo que pasaba y en medio de cada vez que me iba sacando, entonces el padre nos dijo rosario diario y si se puede Eucaristía diaria. A mí me quedaba muy complicado en ese tiempo ir a la Eucaristía diario, entonces fue con el rosario y eso fue, o sea, era impresionante, cada vez eran peor las peleas, cada vez era más complicado, cada martes y cada jueves eran 10 personas encima mía y no podían conmigo. Las liberaciones fueron muy duras, fue un proceso muy, muy fuerte, duró 8 meses y en esos 8 meses empecé como a debilitarme, ¿no? Empecé en el tema de, bueno, y si es que Dios está aquí presente, pero ¿por qué no me ayuda? Dios, ¿por qué no me quiere? Dios, ¿por qué no me ayuda a liberarme de todo eso? Pero pues yo no sabía que tenía que renunciar a muchas cosas para poder sacar eso de mí. Entonces empezó en una fiesta que tuvimos del Espíritu Santo. Fue la primera vez que escuché todo lo de que la taza de chocolate, la sábila, los cuarzos, todo este tema de talismanes. El padre empieza a hacer una renuncia de esto al tarot, a las cartas astrales, a todo esto. Y o sea, esa fue la peor liberación que yo tuve. O sea, fue tan fuerte que ese día mi mamá fue con nosotros y mi suegra y ellas arrancaron a correr de verme como me vieron. O sea, ellas no fueron capaces. Entonces, ese día quedé en una silla, rimas, así, o sea, prácticamente mi cuerpo como levitando de lo horrible que me dio. Ese día empezamos como a las 9 de la mañana y se terminó como a las 8 y yo todo el día estuve súper mal, o sea, todo el día estuve en liberación, caía, volvía, me levantaba, o sea, fue muy fuerte. Ahí hice mi primera renuncia. Yo usaba extensiones de cabello. Para mí el cabello vi todo. O sea, a mí no me crecía el cabello y yo utilizaba siempre extensiones. Y ese día, en medio de todo lo que estaba viviendo, terminé con un pedazo de pelo afuera y o sea, una cosa horrorosa. Y mi esposo, cuando terminó eso, me dijo, Liz, no quiero que te pongas más ese pelo de muerto. Me dijo, quiero que eso se vaya de su vida, hazlo por amor a Jesús. Entonces al otro día llegué a la casa y le dije, sí señor, le dije, por amor a ti, voy a renunciar a algo que creo que es parte de mi belleza, de mi vanidad, y entregué eso, me corté el cabello súper cortico, duré como 6 meses sin mirarme al espejo porque para mí era como que perdía mi poder, ¿no? Me empiezo en mi proceso, el Señor fue hermosísimo regalándome la gracia de estar con muchísimas personas que me ayudaron en el proceso. Había un grupo de servidores de la parroquia que se hacían cargo de este tipo de procesos y que estaban ahí. Conocí a la que digo yo que es mi mamá espiritual en este momento. Ella se llama Juliet y ella empezó a encaminarme, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, y empecé a ser como muy juiciosa. Cuando ya hay un día que tengo pues como una confrontación muy fuerte, ya voy como 6 meses y digo, pero ¿qué es lo que pasa? Yo ya no quiero volver porque si yo voy a seguir así. Entonces me siento a hablar con ella y yo creo que ese fue un antes y un después en todo mi proceso porque ella me dice,
yo empiezo a hablar y ella me dice, cuéntame qué es lo que pasa. Entonces yo empiezo a desahogarme con rabia y a hablar mal de mi esposo y a decirle que tiene la culpa y ella me escucha. Y cuando yo ya termino, ella me dice, ¿ya terminaste? Entonces yo le digo, sí, me dijo, llevas 45 minutos hablando mal de tu esposo. Me dijo, y ustedes son una sola carne. Me dijo, y al hablar mal de él, estás hablando mal de ti. Me dijo, yo lo único que he escuchado es a una mujer soberbia, altiva, que con plata lo soluciona todo, que cree que con eso compra el amor. Y empezó a decirme todo lo que yo era en ese momento y yo ahí sentí que era el Señor el que me estaba hablando. Y eso fue como un balde de agua fría y me dijo, tú no le puedes pedir a Dios un San José cuando tú no tienes nada de María. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Entonces ahí entendí que tenía que cambiar. Yo dije, tengo que empezar a cambiar, tengo que empezar a hacer cosas diferentes porque si sigo igual nunca voy a... Entonces empecé a cambiar muchos comportamientos en mí, de pronto en mi agresividad, la vulgaridad. Empecé a dar como esos pasos que necesitaba dar y en medio de eso se da el camping juvenil. Yo en ese momento tenía 36 años y el camping era hasta los 33 de edad porque pues era de jóvenes, pero el padre pues al ver todo el proceso que yo estoy llevando me permite ir a ese camping y allá ante el Santísimo le digo al Señor, Señor, si de aquí yo no salgo bien, yo no voy a volver. Yo no voy a volver porque yo estoy dispuesta a dejarlo todo aquí, todo, mi vanidad, mi ego, mi idolatría por mi cuerpo, todo lo que tú me pidas yo lo voy a dejar, pero yo, si de aquí no salgo bien, no salgo. Empezó el retiro, era un retiro solo de mujeres y el padre empezó más o menos como a las 10 de la mañana el día sábado. Ese día hizo como 5 veces oración, las 5 veces me puse súper mal, o sea, fue un fin de semana terrible, o sea, mi cuerpo ya no daba. Ya o no sea, aguantabas de tanto proceso. Sí, de tanto dolor en la garganta, de cómo me cogían de fuerte, llena de morados. Y una pregunta, disculpa, Melisana. ¿Tú eras consciente de todo lo que padecías durante la liberación o no? Nunca. No, hasta ese momento, hasta mi última liberación, no. No. O sea, yo solo, cuando en el momento que yo sentía que venían, ahí como que perdía el conocimiento. Y sí, lo único que podía manifestar antes y que sentía era los oídos. Yo siempre me tapaba los oídos a no escuchar. Entonces, cuando hay una liberación súper fuerte donde hacen una nueva renuncia de lo de las de todo este tipo de cosas, de la lectura, los ángeles, todo Bueno, esto nueva era. de la nueva era. Entonces, esa liberación fue la peor. Me voy al Santísimo y le digo al Señor, Señor, ¿qué fue tan malo lo que hice? ¿Qué fue lo que hice para yo estar así? Por favor, muéstrame porque ya no puedo más. O sea, llorando, ya desconsolada, yo le decía, por favor, muéstrame. Entonces, ya cuando se va a terminar el retiro, el padre hace nuevamente oración y ahí empiezo yo. O sea, fue como cuando uno en las películas que te transportan a otro sitio, me llevó a la estrella. Resulta que ella me había encerrado en la estrella de Satanás. Bendito. Y lo que ella había hecho en ese momento fue una consagración. Te consagró. Entonces, me consagró. Entonces, cuando yo veo esa estrella, yo grito. Yo le digo, estoy encerrada en una estrella negra, ayúdenme. Entonces, cuando los servidores escuchan eso, llaman al padre y él empieza, rompo toda consagración y todo eso. ¡Fua! Descanso y vomito como una tierra, una cosa feísima, negra, horrible, y para la gracia de Dios esa fue mi última liberación. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? 7 años. Hace 7 años fue esa. 7 años ya, para la gloria de Bendito Dios. sea Dios. De allá, ahí empecé a ver todo diferente. Yo el Santísimo siempre lo veía obviamente bien, pero siempre lo veía como oxidado. O sea, nunca veía el brillo que había en él. Y luego de ahí me llevan al Santísimo y veo ese resplandor tan hermoso y veo lo lindo que era. Y yo digo, o sea, fue como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Fue impresionante. Entonces, en ese retiro nos hablan de la consagración a la Virgen María.
Y pues obviamente yo venía de una familia que no conocía de Dios, mi papá se había separado, vivía en adulterio, mi mamá era una persona que manejaba una soberbia también muy grande, mis hermanas, o sea, todas veníamos por la misma línea, ¿no? Ajá. Entonces, cuando me hablan de la consagración, me hablan de las promesas de la consagración y me dicen que una de las promesas más grandes que el Señor y la Virgen nos hacen es que si uno conoce del Señor y se consagra, toda su familia será conversa. Y yo dije, no, en mi familia esto es casi que imposible, pero vamos a hacerlo, porque si es gracia de Dios, pues ahí estará. Y empiezo mi proceso de consagración a la Virgen, tengo un encuentro muy hermoso con la Virgen y lo primero que le pido a ella en esa consagración es que me regale la gracia del silencio, la virtud del silencio, porque pues con mis palabras yo hería mucho y dañaba mucho. Entonces le pido que me dé la gracia del silencio o sea, fue uno de los regalos más lindos que ella me ha dado porque aprendí a ser muy prudente con mis palabras, para la gloria de Dios ya no digo vulgaridades y mido mucho lo que voy a decir. Entonces empiezo este proceso, pero aquí viene mi esposo retrocede. O sea, yo me empiezo a meter tanto en las cosas de Dios que mi esposo echa para atrás. Entonces él ya empieza a ver que yo estoy metida, entonces ya se empieza a enojar porque voy pues a las cosas de la iglesia, él ya no quiere ir a la Eucaristía. Yo decía, pero ¿por qué? Si él fue el que me trajo aquí, ¿cómo ahorita me va a impedir que si yo estoy en las Claro. cosas de Dios, él no vaya a estar aquí? Y ahí empezó también un proceso fuerte. Me hablaron de la consagración a San José, la empecé a hacer y la hice solita y se lo consagré a San José y ese día fue una gracia muy linda porque él no me quiso, nosotros todos los martes íbamos a la iglesia y él no me quiso acompañar, él se rebeldizó que ese día no quería ir y yo sabía que ese día el Padre iba a dar una bendición muy especial y yo dije, bueno, si no es la voluntad del Señor que él esté aquí, pues ¿qué se va a hacer? El Padre empezó con el Padre dijo que todos los hombres pasen al altar cuando yo lo voy viendo allá paradito. Ay, Y fue una bendición gigante porque desde ahí empezamos los dos a caminar. Él empezó a ir a la iglesia, también hizo un retiro con el mismo Padre Guillermo y nos unimos al grupo en ese momento de servidores y nos empezamos a servir en todo lo que era el Ministerio de Liberación y Sanación. qué bendición, no, qué regalo. Sí, entonces fue muy bonito como retribuir a las personas, pues de pronto lo que yo había vivido, porque lo que se vive es eso, o sea, muchas personas van por el morbo, por la curiosidad, porque le dicen que allá van a encontrar sanación, pero realmente no van realmente a buscar al Señor. O sea, uno ve muchas veces tristemente que pasa el momento de la procesión con el Santísimo y todo lo que está pasando, y el momento de la Eucaristía la gente se fue, que es el momento más especial. Claro. Entonces, poderle dar acompañamiento a esas personas ha sido como la misión que hemos tenido nosotros en este año. El Señor hizo obras maravillosas estos 7 años. Mi papá falleció hace 4 años, pero fue un proceso hermosísimo. Mi papá le dio cáncer y en esos 2 años que mi papá le dio cáncer tuvo la oportunidad de pedirle perdón al Señor, acercarse a Él, pudo volver a comulgar, se perdonó con mi mamá en el sentido que hubo un perdón real de corazón, se fue tranquilo. Entonces yo siento que ese es uno de los regalos más hermosos que el Señor me ha dado y que una de esas promesas que Él me hizo realmente se cumplió, que mi papá y mi familia conociera. Mi hermana, ellas viven en Estados Unidos, una sirve en Lazos de Amor Mariano, se fundó allá en West Palm Beach, y ella trabaja pues en el Consejo de Lazos. Mi otra hermanita pertenece a otra denominación, pero es una mujer súper entregada a las cosas también de Dios, es una mujer que con un comportamiento de admirar. Mi mamá se pudo volver a casar con otra persona y para la gloria de Dios han habido pruebas difíciles, pero el Señor nunca nos ha abandonado y bueno, aquí estamos, seguimos en ese servicio tan bonito. Todos los jueves y los martes estamos allá al lado del Padre Guillermo, hemos aprendido mucho de parte de él, hemos aprendido el significado de todo lo que el Señor quería con nosotros, ¿no? Ese cambio que hizo en la vida de nosotros y de poder como identificar, porque es que a uno, la iglesia ni Dios te pide renunciar a las cosas, es por voluntad propia que uno lo hace y por amor a Él, y yo creo que eso solo se puede hacer por medio de su amor. Entonces el poder tener a la Virgen María como ese ejemplo de mujer, como querer uno tener esas gracias que ella tiene de amor hacia su familia, ha sido un proceso muy bonito, muy lindo,
y aquí seguimos caminando. Ay, qué belleza, Lisana, no, pues hermosísimo, hermosísimo este testimonio, pues porque mira que como resultado el Señor los lleva a servirle a través de ese ministerio. Así O es. sea, en carne propia viviste un proceso muy fuerte, muy largo, pues porque me has dicho que fue hace 20, o sea, 13 años viviste hasta que pues viviste atada, consagrada al mal, hasta que el Señor hace 7 años ya te regaló esa liberación. Ajá. Sí, sí ha sido un proceso muy lindo, acompañamos a las personas, tratamos de estar ahí cuando estamos en la hora santa con ellos, de explicarles cómo se debe vivir, qué se debe hacer, o sea, tratamos pues como con mucho amor, porque es que desafortunadamente cuando uno está en ese momento, porque lo viví en carne propia, uno se siente sucio, uno siente que todas las miradas de las personas están encima de uno, de que uno es el malo, uno es el que está viendo el proceso, entonces poderle dar un abrazo a esa persona cuando acaba de vivir en una situación de esas es algo muy lindo. Y esa ha sido como la misión. Yo les contaba hoy que de todo este proceso de vanidad, de todo lo que tuve, que a mis 23 años me operé, viví 20 años con este problema de las prótesis por terquedad y por la vanidad de lo que te lleva el mundo y lo que te pide y las inseguridades que uno mismo crea en uno, porque es que no son necesarias, son las inseguridades que uno mismo crea. Yo presenté rechazo desde el principio de las prótesis y el médico me dijo hay que sacarlas, me operaron 3 veces. Y en la última el médico me dijo hay que sacarlas y yo no me las saco, prefiero vivir con dolor y me sometí a vivir durante muchos años, casi 12, 13 años, con ganglios inflamados, problemas en la garganta, dolores de cabeza excesivos, problemas de colon, bueno, todas estas enfermedades que se desatan por las prótesis y para la gracia de Dios me pude operar hace un mes y ha sido una liberación gigante la que he sentido, creo que volví a nacer, Dios me regaló por medio de todo eso porque fue un proceso duro también de renunciar, ¿no? O sea, o sea, el tener algo y después verte sin él, uno piensa cómo voy a quedar. ¿Será que sí le voy a agradar de pronto a mi esposo? ¿Será que en un espejo me voy a dar bien? Pero todo se dio de una manera tan linda y de la mano del Señor que ha sido increíble. Entonces pienso que el Señor se sigue manifestando todos los días, los testimonios. O sea, hemos visto la gracia de Él en todo. No nos ha soltado en ningún momento. En pandemia fue preciosísimo con nosotros. No nos soltó, ha sido muy lindo acercarnos a Dios, ha sido demasiado hermoso. O sea, ahí se ve claramente cuando cuando una persona hace renuncias por amor a Dios, Él se encarga como de recompensarte, pero por mucho, por mucho. Uy, Mi sí. esposa cuando también logró la explantación, cuando ella se explanta, ella siente un gozo, una felicidad, ella siente que como si volvieran a nacer. Ella decía, es que es una cosa muy extraña, pero es muy bonito porque yo me siento como liberada, así me decía ella. Exacto. Siente uno que como que soltó la carga, como que si te quitas un maletín con 1000 piedras y vuelves a respirar profundo. Y es increíble porque desafortunadamente esto no es considerado enfermedad. O sea, en la EPS, y por lo menos para sorpresa mía, todas mis ecografías salían bien. Todos mis exámenes salían bien. Me hicieron exámenes, tomografías para la cabeza, me hicieron exámenes para las cuerdas vocales porque me estaba quedando sin voz. Toda la cantidad de exámenes que quieras me hicieron y todo salía bien. Y cuando el médico me opera y pues me abre, se da cuenta que una de las prótesis está rota y todo ese líquido ha migrado al tórax y eso ya me tenía contaminada la sangre. Entonces, haberlo hecho en el momento. ¿Cómo? Y no se veía en ninguno de los exámenes. Nada, ninguna ecografía se mostraba. Hasta una mamografía me hicieron y no mostraba. Increíble. Entonces, claro, él me hace una limpieza profunda y todo eso. Y cuando los últimos 3 meses fueron terribles. O sea, no encontraba sosiego para el dolor de cabeza. Yo me tomaba un tarro de acetaminofén en 3 meses de 500 pastas. Cada 6 horas era dele. Y o sea, ya me estaba deprimiendo. Yo decía, pero es que todos los días me levanto con un dolor diferente. Y salir de la cirugía e inmediatamente, o sea, 24 horas después, ver cómo los ganglios se desinflamaron, cómo el dolor de cabeza se fue,
como no me duele nada, yo decía, esto es increíble, o sea, yo le puse mi escalera al cielo, porque yo digo, fue el paso de primero renunciar a aquello que creía que era importante para mí. Segundo, la liberación que se tiene cuando uno le sacan esto. Tercero, la sanación que se vive por gracia de Dios. Y cuarto, la reparación que uno puede hacer de aquí en adelante con el testimonio de uno con eso. Entonces yo digo que es una escalera que el Señor me ha permitido vivir y que hasta el último día de mi vida lo honraré por eso, porque creo que volví a nacer. Creo que le devolví la inocencia a esa niña que un día se la quité. Ay, sí, no, qué bendición y qué mensaje tan bonito para aquellas personas que de pronto piensan o han dudado, no saben qué hacer, ¿será que me esplanto, no me esplanto? ¿Cómo iré a quedar? ¿Le voy a gustar a mi esposo? Bueno, realmente tú dijiste algo que mi esposa exactamente dijo, volví a respirar profundamente, sentí Ay, sí. que respiraba, ay, que ahora sí me llega el aire, antes como que no era lo mismo. Ay, sí, sí, literal es así. Y que bueno, el apoyo de mi esposo también fue fundamental, fue muy lindo. Yo me había preparado psicológicamente para quedar sin nada, porque pues cuando yo me operé, obviamente a mí no tuve un desarrollo de pronto como otras mujeres, entonces yo ya le había pedido al Señor que quedara como quedara, yo lo iba a aceptar y esa iba a ser mi reparación. Y para mí el resultado de la cirugía fue totalmente, o sea, Dios me dejó tal cual la niña que yo era. O sea, ha sido muy lindo eso, ver lo que el Señor hizo conmigo. Es definitivamente hermoso. O sea, Qué belleza. no. No puedo Sí. dejar de decir algo, no podemos cerrar sin decir algo que parece muy importante. Hace poco tuvimos la fiesta del Corpus Christi y nosotros dejamos un videito explicando, mi esposa estuvimos explicando acerca de qué era el Corpus Christi, pero lamentablemente muchos hermanitos separados dicen, es que ahí no hay nada, ahí no hay nada. Y en este proceso que tú viviste y contándonos lo que es tu historia, este proceso de liberación, cuando te llevaban la custodia, el solecito que tú llamabas en ese momento, Ajá. tan bonito, la custodia, con Jesús Eucaristía ahí, y arranca el proceso de liberación. O sea, ni siquiera, solamente la presencia de Él ahí hace que tú caigas en liberación. Entonces, para aquellas Exacto. personas que no creen, o sea, si el Señor no estuviera vivo, real y presente ahí, no pasaría nada. O sea, es como ir a Totalmente. una tienda a comprarse cualquier hostia y la habrán puesto ahí, no pasa nada. Ajá. Entonces, Es que era impresionante, o sea, para mí era algo increíble porque como no conocía su significado y no sabía lo que significaba, que era el Señor ahí presente, pues yo decía, pero pues ¿cómo me van a poner? O sea, ¿qué es lo que significa? Cuando ya empecé a saber el real significado que era Jesús Eucaristía, el poder adorarlo, el poder bendecirlo, todo lo que había en ese pedazo de pan, era increíble. Y aún yo, para mí es negociable cualquier cosa menos un jueves a ir a la hora santa. O sea, yo pienso que es el momento, el domingo para mí es solemne porque es la Eucaristía dominical, pero para mí el día jueves es como el momento donde yo vuelvo y recargo esa batería y donde siento ahí la presencia del Señor y siento ese amor y siento que Él me habla y está ahí conmigo. O sea, yo siento que los jueves para mí se abre el cielo y se derraman mil bendiciones, siento su amor, siento todo lo que hay ahí porque realmente es increíble. O sea, ese regalo que el Señor nos dejó de quedarse en presencia con nosotros es una bendición muy grande y creo que como creyentes, como católicos deberíamos apreciar más eso, apreciar ese regalo tan grande que tenemos, porque desafortunadamente por la ignorancia y por de pronto como me pasó a mí, el no tener un conocimiento, pues ni siquiera nos aleja. Es muy lindo cuando uno ve a un niño adorando a Jesús ahí eucarístico, o sea, es impresionante. Yo conozco de los servidores que han habido en la iglesia, niños que han crecido ya con esta fe y que saben que Él está ahí, verlos postrarse ante Él, mandarle un beso, o sea, no dice, Dios mío, esto es demasiado precioso, o sea, es muy lindo y pues de la mano de la Virgen María ni se diga, o sea, no. ella le enseña a uno tanto y le muestra a uno, por lo menos en los procesos que uno ve en las otras personas y todo, es impresionante cuando de pronto uno hace oración, la magnífica, el enemigo cómo se enoja.
Y cuando uno habla de María, de pronto en ese momento es fuerte. Entonces uno dice, wow, o sea, La cuánto presencia de ella no... también es muy fuerte. ¿Cómo? La presencia de la madre es muy fuerte, o sea, Es impresionante, es impresionante. Yo le digo a ella que nunca me permita alejarme de ella ni alejarme de su hijo y que me permita, ahorita nosotros pues ya no pertenecemos a ese grupo de servidores, estamos con el padre Guillermo, seguimos con él, pero yo pienso que a veces hay que madurar en la fe y de pronto el Señor nos tiene para otras cosas, para servir en otro sitio y bueno, ahí estamos haciendo la obra del Señor como Él nos mande, aquí así estamos es. dispuestos. Ay, qué belleza, Lisana. No, pues primero agradecerte por este hermosísimo testimonio donde solo se ve la gloria de Dios, donde el Señor, o Sí, sea, es que vivir para Dios, creerle al Señor, eh, servirle es lo mejor que puede hacer uno. O sea, como yo alguna vez le decía a un amigo, es el mejor negocio que puede hacer uno, hermano. Váyase, péguese de él y se va a dar cuenta que solo bendiciones llegan. Obviamente hay momentos de prueba, claro, todos lo vamos a claro, tener. claro, y ahí es donde uno más se fortalece. Yo a las personas les digo, o sea, si los momentos de prueba, desafortunadamente como humanos, Ujú, no avanzaríamos. O sea, si no tuviéramos ese momento de dificultad, seríamos necios y nos apartaríamos de él. claro, Entonces, es muy lindo ver cuando llega esa prueba y uno le dice, Señor, esto es tuyo, y él resuelve, y él y resuelve. él acomoda Así, todo. Es muy así. bonito, es muy lindo. Hermoso, no, pues a todos les vamos a dejar lo que siempre les decimos. Miren, no se queden con esto para ustedes, compartan este testimonio. Usted no sabe a quién le puede estar ayudando, a quién le va a servir, a quién le va a cambiar la vida, la perspectiva o le va a dar la esperanza si está pasando por una dificultad muy fuerte, por si necesitas plantarse y tiene uno de los miles o cientos de síntomas que tiene el síndrome de Asia, por lo que pasó Lisana, o está pasando por un proceso de liberación, o pasó por todo este tema de la nueva era que, vea, se naturaliza tanto. Me encanta que hayas No, ese es el contado pan todo de esto. cada día, es impresionante, o sea, es increíble hasta en los mismos medios, ¿no? O sea, uno prende el televisor y haz esto porque esto te va a hacer, o sea, ya ahí o sea, es impresionante cómo han apartado a Dios de la vida y te hacen un Dios de uno mismo, ¿no? Exactamente. Entonces es muy triste ver eso. Yo abrí una página en Instagram donde por ahí también he ido contando muchas cosas de las que han pasado y la idea es seguir evangelizando por medio de Jesús Faro de Amor, llevándole a las personas para qué. O sea, en el momento que yo decidí abrirla, fue con la intención de que cuando escucharan mi testimonio poder orientar a esas personas. Y ha sido muy bonito porque cuando di mi testimonio en otro canal, uy, fue impresionante la cantidad de gente del mundo entero, porque es que no es solo de aquí, sino de todas partes. Mire, yo vivo en Argentina, mire, es que yo vivo en tal lado, yo vivo en Boston, y a mí me está pasando eso. Yo pienso que esa es la misión que el Señor nos ha puesto, que es poder llevar, la gente no se imagina el poder que tiene un rosario. Es La verdad. gente Eso no es, se imagina no lo el poder calculo, que no. uno tiene hacer el rosario a diario o el poder tan grande que tiene uno nomás echarse la bendición, bendecir los alimentos, o sea, son tantas cosas y tantas herramientas que tenemos para santificarnos que no tenemos ni idea, entonces qué bonito poder ayudar a las personas de esa forma. Tienes toda la razón, Lisana. ¿Y cuál es la cuenta de Instagram? Se llama Jesús Faro de Amor. Jesús Faro de Amor en Instagram. Ajá. Bueno, ya saben, por si alguien quiere contactar a Lisana, si le quieren preguntar, si tienen dudas, si necesitan algún tipo de acompañamiento en este tema y ella de pronto les pueda escribir. Bendito Dios, para eso lo creo como nos lo está diciendo. Así es, Qué así bendición. es. Qué rico, Claro que qué rico, Lisana, que te tuvimos en esta cuenta. Por fin el Señor. Eso es que va a dar muchos frutos porque tanto bendito batallamos. sea el Señor, que sea así, que todo sea para su gloria. Y no, gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad. Son un canal bellísimo. Hoy que lo comenté con mis hermanas que iba a estar con ustedes, mi hermana súper emocionada me dijo, no, este canal es hermosísimo, es bellísimo. Me dijo, me encanta. Entonces, lindo, lindo que el Señor siga construyendo tantos instrumentos de Él para poder en este mundo tan distorsionado que está, tan sediento del Señor, poder seguir
hablando de Él, seguir creyendo en lo que Él hace por nosotros, seguir evangelizando en los medios tan difíciles como es las redes sociales, porque desafortunadamente para crecer en las redes sociales con las cosas de Dios te vetan muchas cosas, Así es. no te dejan decir esto, no hay el público para eso, entonces, bueno, todo es por gracia de Dios, con que se toque una almita, ya es ganancia. Es una ganancia muy grande. Nosotros, pues esta cuenta es de Dios, nosotros somos simplemente como unos pequeños instrumentos de Él que nos tiene aquí simplemente administrándole la cuenta, pero esto está dirigido por el Señor y la Santísima Virgen María. Amén. Más que agradecidos contigo. Bueno, me disculpo porque mi esposita le tocó irse, le tocó salir. No, Y bueno, aquí lo más importante es que ustedes nos sigan la cuenta, que se suscriban a nuestro canal para que les llegue cada uno de los videos que tenemos. No se les olvide dejarle un hermoso comentario a Lisana. Y bueno, y lo que siempre les decimos, por favor, no se les olvide compartir este testimonio para que pueda llegar esta belleza de testimonio a muchas personas. Bueno, Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Y bueno, si amén. Dios permite, la próxima semana nos volvemos a ver. Lisana, muchísimas Amén, gracias. Alex. Dios te bendiga. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias por todo. El Señor los siga cuidando y la Virgen los siga cuidando con su manto hermoso. Amén. Muchas gracias. Chao.